A nuestra sesión conjunta del día de hoy, que corresponde al departamento materno-infantil. Antes de, Carol, perdón, tú quitaste el que tenía compartido para volverlo a compartir. Bueno, ¿me están escuchando ahí? Perfectamente. Ok, Correcto. Sí, perfecto. señor. Bueno, gracias. Bueno, entonces, antes de dar inicio a nuestra sesión conjunta del día de hoy, me voy a tomar unos minuticos para que hablemos de este evento que hemos venido trabajando desde hace ya algún tiempo, que lo hemos también conversado desde el Consejo de Facultad y en todos los departamentos. Este es una iniciativa de la Vicerrectoría Académica para las diferentes facultades de la universidad. Es un evento que es un encuentro de la facultad que se ha realizado ya en dos facultades, en la Facultad de Agropecuarias, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y que nosotros, pues teniendo en cuenta que ya hemos tenido versiones anteriores de un evento que es el evento de Expo Facultad, pues acuñamos el mismo nombre teniendo en cuenta que ya conocemos de qué se trata. Y el evento de Expo Facultad lo que busca es encontrarnos, reconocernos y saber qué tenemos en la Facultad de Ciencias para la Salud, porque podemos ser estudiantes, profesores y es probable que haya instancias y dependencias de la misma facultad que no las conocemos. O puede que las conozcamos, pero no sabemos de pronto el alcance de cada una de ellas y el evento, el encuentro, lo que busca es precisamente que nos identifiquemos y que podamos mostrar, pues, cada departamento, cada programa especial, cada dependencia, lo que tiene. Entonces, lo tenemos programado para el día jueves, 19 de septiembre, o sea, el próximo jueves. Y ahí tenemos igual yo les voy a compartir pues esta imagen a todos para que la tengan, para que la difundan, pero sobre todo para que participen de manera amplia. Yo espero que ese día sea un día como de fiesta, como de festival de la universidad, de la facultad, y que podamos encontrarnos allí en estos espacios y poder compartir. El evento lo iniciamos a las 10 de la mañana, tenemos la apertura ahí en la zona del hall de entrada. A las 10:15 empezamos el recorrido por los stands. Los stands van a estar ubicados en el área del parqueadero y en la parte también del hall. La idea es que podamos hacer el recorrido y ya pues como les dije, cada instancia, cada dependencia pues va a mostrar lo que tiene y tendrán diferentes actividades. Entonces, pues es bien interesante. Esto iría más o menos hasta el mediodía, 12, 12:30. A las 2 de la tarde vamos a instalar unas mesas de trabajo. Las mesas de trabajo ya tenemos adelantado. Hay una serie de temas con unos ejes estratégicos, son 7 mesas. En este momento tenemos pues ya el inicio, algunos departamentos y estudiantes, en fin, han enviado la solicitud para participar en alguna de las mesas. Igual ese día, pues no es que tengan que tener una inscripción previa, sino simplemente quien se quiera estar en alguna de las mesas de los ejes estratégicos, pues lo hace y allí será pues la discusión con una metodología que tenemos bien definida para ese trabajo. Hacia las 3:30 estaríamos terminando, vamos al auditorio y vamos a hacer una plenaria con unas conclusiones finales. Básicamente lo que buscamos es que para esos ejes estratégicos que tienen que ver, por ejemplo, con internacionalización, movilidad académica, docencia, proyección, investigación, saquemos unas conclusiones, identifiquemos fortalezas, debilidades y sobre todo proyectarse
o proyectarnos hacia lo que podemos, todo lo que podemos mejorar en la facultad. Creo que la facultad tiene muchísimas cosas buenas, pero también tenemos muchas cosas que mejorar. Entonces creo que esa es la idea y el trabajo. Haremos la plenaria en el auditorio y haremos una actividad de cierre que estará a cargo de los estudiantes. Bueno, igual si los docentes quieren participar también, que es una pequeña muestra cultural, que creo que también es importante tener esos espacios culturales, de pronto lúdicos, creo que son fundamentales y no pensar siempre pues en todas las obligaciones académicas, investigativas, en fin, que tenemos. Entonces creo que son espacios que también tenemos que recuperar. Y una invitación muy especial a las 7 de la noche, creo que como actividad de cierre nos queda muy bien, eh, la Academia de Medicina de Caldas y la facultad tienen, pues desde hace mucho tiempo vienen haciendo un trabajo muy bonito. Y dentro de eso está la Cátedra Julio Zuluaga. La Cátedra Julio Zuluaga se llama Recreando la Historia. Y en esta oportunidad se va a presentar eh, eh, bueno, va a haber una presentación que se llama eh, Disección Andina recorriendo los Andes en moto. Esta es una presentación, voy a compartir acá, que se va a hacer por parte del doctor Juan Manuel Venegas, que es médico cirujano vascular, eh, docente nuestro, Mónica León, que es su señora esposa, Jorge, y el doctor Jorge Alberto Echeverri, que es un egresado nuestro, cirujano pediatra que vive en la ciudad de Armenia. Ellos hicieron un recorrido hasta la Patagonia y creo que tienen muchísimas experiencias muy bonitas para contarnos y están todos cordialmente invitados. Este evento va a ser un evento eh, que se hace presencial en el sitio del Salón de la Memoria Histórica y virtual para quienes se quieran conectar. Entonces, con esa actividad estaríamos cerrando la actividad del jueves 19, el próximo jueves de Expo Facultad. Y ya se les envió sus correos, que creo que también es importante, perdón, me permite un segundito acá. Eh, un permiso académico, esta es la circular para el día 19 de septiembre, me va a permitir leérselo. La Decanatura de la Facultad de Ciencias para la Salud se permite informar que, en aras de garantizar la asistencia de toda la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias para la Salud al evento Expo Facultad 2024, el cual se ha concebido con el propósito fundamental de encontrarnos en un espacio que, además de ser común, nos identifica como facultad y nos permitirá reconocernos desde las diferentes actividades que desarrollamos. Se concederá permiso académico desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m. el día jueves 19 de septiembre del 2024. Es importante indicar que el permiso académico busca contar con una participación activa de estudiantes y docentes en el evento, la cual permitirá obtener los objetivos planteados en el mismo. Se exceptúan de este permiso los docentes y estudiantes que, por estricto cumplimiento de obligaciones en el marco de actividades docencia-servicio y en los horarios programados, deban asistir a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, este es el permiso académico, o sea que la idea es que se tengan actividades entre las 7 y las 10, actividades de docencia, de rondas en las instituciones, y ya después nos concentremos en estar aquí compartiendo pues estas actividades que creo que va a ser un día muy importante y yo espero la participación de todos el día jueves. A todos entonces muchísimas gracias y espero pues ese acompañamiento. Le doy paso entonces a la doctora Dolly Magnolia González, quien es la directora del Departamento Materno Infantil, para que haga la presentación del día de hoy. Gracias, doctor Villegas. Se le cerró el micrófono. Listo, ahí me escuchan. Sí, Sí, señora. Bueno, muy buenos bien. días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión conjunta. Le corresponde
al Departamento Materno-Infantil. El tema que vamos a trabajar hoy es humanismo y bioética hacia una medicina basada en la persona y en su dignidad. Estarán con nosotros en esta presentación dos de nuestros docentes del departamento, la doctora Natalia García Restrepo, quien es médica egresada de la Universidad de Caldas, especialista en genética médica de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en bioética también de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en bioinformática y biología computacional de la Universidad de Manizales y en este momento es docente pues como de nuestro departamento y también de la Universidad de Manizales. Y la doctora Lady Diana Henao Navarro, quien es médica egresada de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en ginecología obstetricia de la Universidad de Caldas, especialista en medicina materno-fetal de la Universidad Sanitas de Bogotá, es docente también de nuestra facultad, tanto en pre como en posgrado, y perinatóloga del CES Hospital de Caldas. Entonces, los dejo con nuestras profesoras. Doctora Natalia, pueden dar inicio a su conferencia y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, doctora Dolly, por esa presentación. No sé si ya están viendo la pantalla. Sí. Perfecto. Muy bien, bueno, entonces básicamente lo que vamos a tratar de hacer en esta primera parte es un recorrido un poquito sobre tal vez además una propuesta de lo que podría significar retomar ciertos temas que se siguen hablando en la parte mediática, nos siguen cuestionando en algunos aspectos que tienen que ver con un concepto que a mí me parece muy complejo, que es el concepto de deshumanización de los médicos. Es un concepto que a mí me parece bastante grave, bastante profundo, porque eso implica que aparentemente estamos perdiendo la humanidad, cosa que es imposible desde el punto de vista biológico, pero que va a tener unas implicaciones bien interesantes y bien importantes. ¿Por qué hablamos entonces de esta primera parte de humanismo y de bioética? Porque si bien sabemos que todas las cátedras de humanidades dentro de las escuelas de medicina son de suprema importancia, muchas veces no están tan articuladas con el diario vivir y con el deber ser de esa práctica médica. Entonces, lo que vamos a tener acá es una propuesta entre esa intersección de lo que significa ese humanismo en función precisamente de esa intersubjetividad, de ese conocer al otro, ¿cierto? Esa alteridad, todo lo que significa ese otro que va a ser nuestro paciente y su familia, desde unos aspectos que van a ser importantes, específicamente el concepto de dignidad en función de que todos los seres humanos somos fines en sí mismos y no meramente medios para fines, en función de ese concepto de empatía, que si bien se menciona mucho, va a tener una fundamentación y un basamento demasiado profundo y debemos empezar a trabajar precisamente en esas habilidades blandas y algo que es fundamental es el respeto. Entonces somos seres humanos al servicio de otros seres humanos y en ese contexto entonces el humanismo empieza a cobrar porque es nuestro ADN en el punto de formación en las escuelas de medicina. ¿Y por qué la bioética? Precisamente porque la bioética nos amplía un poquito ese marco específico que tiene que ver como una herramienta para la solución de situaciones problemáticas, teniendo en cuenta esa capacidad que deben tener nuestros médicos, nuestros estudiantes de medicina para poder resolver este tipo de situaciones y tomar decisiones. Por eso existe ese método de razonamiento en bioética
que va a tener unas contingencias específicas y que no son cosas etéreas, sino que son cosas que tienen un método científico y que tienen también unas alternativas dentro de todo este proceso y que deben estar incluidas en nuestros currículos, porque de otra manera es muy difícil generar un cambio en esta cultura que tenemos hasta este momento, máxime todos, digamos, las situaciones a las cuales nos estamos enfrentando en el día a día. Entonces, cuando estamos hablando de humanizar, y por eso este concepto de humanizar es tan profundo, implica tratar al otro. Entonces aquí ya estamos hablando de algo que es muy importante, que es el concepto de esa intersubjetividad en función, ¿cierto?, de algo que para nosotros en medicina debe ser parte fundamental y es la comunicación. Esa comunicación asertiva, ese reconocer al otro, ese mirar al otro, saber a quién tenemos al frente, le hace el paciente, le hace nuestros colegas, le hace la familia, le hace la sociedad. Entonces, desde este concepto de la intersubjetividad, vamos a empezar a tejer unas redes que van a ser muy importantes para volver a reconstruir ese ethos, digamos, de lo que significa ser médico y el estar al servicio de otras personas, de esos pacientes y de esas familias. Yo solo puedo entender la humanización de la salud en función de esto que estamos discutiendo en el día de hoy, que básicamente es visibilizar esta circunstancia si entendemos el tema desde el punto de vista relacional, ¿sí? Hay algo que es muy importante para nosotros y es que yo no soy sin el otro. Y eso es algo que es importantísimo en este ejercicio profesional que tenemos, que implica precisamente unos aspectos muy profundos del ser humano en general, lo que tiene que ver con su concepto de estar bien, su concepto de estar mal, su concepto de lo que significa realmente una enfermedad, su concepto de lo que son aquellos aspectos de inicio de vida, de fin de vida y muchas otras de las particularidades a las cuales nos vamos a enfrentar en el tiempo. Es importante entonces siempre hacer dentro de estas consideraciones reflexiones porque hay que seguir, hay que volver a ese inicio, hay que volver a repensarnos y hay que mirar también el contexto. No podemos quedarnos en el pasado, tenemos que estar actuales en cuáles son esas circunstancias a las cuales precisamente nos estamos enfrentando los profesionales de la salud y también nuestros estudiantes, después de que pasan su proceso, a qué es lo que se van a enfrentar socialmente y cuáles van a ser esos conflictos propios que van a tener precisamente en este ejercicio profesional. Las reflexiones son muy simples, las reflexiones son simples pero profundas, ¿sí? El médico es un ser humano, eso es indiscutible, se los dije iniciando, somos seres humanos al servicio de otros seres humanos. Esa percepción de que somos héroes y que no nos duele nada y que tenemos una cantidad, digamos, de virtudes precisamente y apalancadas en lo que supuestamente es el concepto de esa vocación, pues no, somos seres humanos y eso lo tenemos que reconocer. Y reconociendo eso, también vamos a reconocer cosas que son importantes para nosotros, sobre todo un aspecto que vamos a resaltar y es el aspecto del autocuidado, que va a ser fundamental también para todo este curso y para toda esta, digamos, evolución de lo que debe ser ese retomar y ese volver a ese inicio de lo que es ser médico. El carácter humanitario de la profesión, eso es indiscutible dentro de todo nuestro ejercicio, lo cual, como les decía al principio, no significa que no tengamos conflictos, dificultades en función de que finalmente pues vamos a hacer literalmente lo que es humanamente posible en muchos de los aspectos de nuestra práctica. Y esto que va a ser fundamental y es ese componente humanista de la preparación, que no es simplemente un tema de una cátedra, de una asignatura, de unos temas, sino que tendría que ser transversal durante todo ese proceso de formación. Entonces, cuando mostramos inclusive con las metodologías actuales de ese aprendizaje basado en problemas de esas situaciones a las cuales se pueden enfrentar estos médicos y estas médicas, pues entonces vamos construyendo, vamos haciendo un tejido social, que ese tejido social del médico, como esa práctica social que vamos a tener, va a ser supremamente importante.
Tenemos claramente, ¿cierto? Dos de los principios fundamentales, léanse desde el punto de vista de esa bioética norteamericana o léanse también desde cualquier bioética desde los derechos humanos, pues entonces vamos a tener estos dos principios, el cual, el primero que va a ser más importante es el principio de no maleficencia, el primum non nocere, no hacer daño con intención. Esto es un aspecto importantísimo dentro de nuestro ejercicio, pero también nos vamos a enfrentar a este otro principio que va a ser ese principio de la beneficencia en función de hacer el bien, pero ya sabemos que aquí también vamos a tener unas discusiones bien interesantes de lo que significa esa promoción de actos positivos y qué es lo que yo considero que pudiese ser una práctica, por ejemplo, paternalista, desde el punto de vista de un paternalismo duro, en donde yo tomo las decisiones por ese paciente, un paternalismo blando, en donde estamos ante ese modelo deliberativo, no porque yo le esté diciendo al paciente o le esté preguntando cuál es el tratamiento adecuado, sino en donde estamos dialogando y mirando cuáles son esos elementos de importancia y lo que ese paciente y su familia considere que es lo mejor para él en un momento determinado. Entonces ahí vamos a empezar a tejer, como les decía al principio, esa parte. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta dentro de estas reflexiones? Entonces, siempre estamos, y como se mencionaba en algunos escenarios, ese ser bárbaros técnicamente competentes, ¿sí? En términos de lo que es ese conocimiento solamente por el conocimiento, nosotros necesitamos, ¿cierto? Dentro de nuestro proceso de formación, entender a ese otro ser humano, ¿cierto? A esa persona que está enfrente de nosotros y a esas familias como un ser biopsicosocial. Y por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta y deben ser muy importantes esos aspectos emocionales, espirituales y sociales. Esos determinantes sociales de salud, si lo queremos volver algo bastante objetivo, van a ser supremamente amplios y van a ser parte fundamental de lo que necesitamos nosotros. ¿Qué es lo que pasa con esos pacientes, con su entorno, con sus aspectos emocionales y propios que solo ese paciente y esa familia, esas personas van a tener? Por más que nosotros tengamos conocimientos sobre un diagnóstico, sobre una patología, eso no nos hace conocedores y no nos hace poder percibir o sentir realmente qué es lo que piensa o cuáles son las percepciones de los pacientes y de las familias. Y lo más importante también que vamos a tener que tener en cuenta es que tenemos que girar en torno de algo que es muy importante, que si bien sabemos que primero tenemos que trabajar fuertemente en la promoción y en la prevención, pues ya después de un momento determinado vamos a entrar a cuidar. Y tal vez yo me atrevería a decir que todo el tema de promoción y prevención también implica ese concepto del cuidado. Entonces yo estoy cuidando a un ser biopsicosocial en su totalidad, con todos sus componentes, y para eso se necesitan esas habilidades blandas, esas competencias que tienen que estar presentes y que se tienen que evidenciar, visibilizar, para que ese estudiante de medicina y también estas nuevas generaciones de médicos reconozcan esos aspectos. De otra manera, va a ser muy difícil que podamos tener esos cambios en ese paradigma actual que tenemos en la práctica en medicina. Tres aspectos que son claves: simpatía, empatía y compasión. Cuando estamos hablando de estos aspectos, estos conceptos que para muchos son muy conocidos, pero realmente cuando estamos trabajando en este aspecto de recuperar y de mirar de qué manera podemos incidir en retomar esos aspectos de esas humanidades médicas y ese aspecto también de esa formación de esos individuos, de esos médicos del futuro, pues entonces vamos a tener estos tres niveles que tendrán que ver con que yo me preocupe por el otro, que yo finalmente me ponga en los zapatos del otro, sin entender la empatía de la forma malentendida, que entonces si yo me pongo en los zapatos del otro, yo estoy sintiendo lo del otro, eso es imposible. Sentir el dolor de muelas de otra persona es absolutamente imposible. Básicamente yo voy a movilizar esos sentimientos de acuerdo a lo que yo sentiría en una situación particular, por ejemplo, por parte de un paciente o de su familia. Y cuando ya estamos hablando del concepto de compasión, implica que yo esa movilización de sentidos, además, la voy a convertir en una acción. Y esa acción va a estar reflejada en ese paciente y en esa familia.
Nos hablan muchísimo siempre, relación médico-paciente, relación médico-paciente, relación médico-paciente. ¿Cómo se va a construir una relación médico-paciente? Y esto es una reflexión también de las que tenemos que hacer y donde también tenemos que empezar a movilizarnos porque si no, no va a ser posible. Y es, ¿cómo voy a construir yo una relación si a ese paciente yo lo veo solamente una vez en la vida? Si tengo 15 minutos para establecer esa, entre comillas, relación casi técnica de dígame qué tiene, yo escribo la historia, lleno unos formatos y finalmente trato de generar mediante un ejercicio semiológico un diagnóstico y un manejo. Es muy difícil. Entonces muchos van a decir, es muy difícil, es imposible, pero pues el hecho de que sea difícil, imposible, no implica y no nos exime de empezar a trabajar en ese sentido. Entonces, si estamos hablando de esa relación médico-paciente, pues debemos entender que para poder generar esa empatía y esa compasión necesito tiempo, necesito un espacio y necesito esos elementos para poder generar esos cambios y esas movilizaciones de sentido. Otra de las, digamos, de esas competencias que son, o esas habilidades, me gusta más, blandas que debemos tener en nuestros pacientes, es tener esa capacidad de escuchar asertivamente y comunicarnos efectivamente. Entonces, ahí, cuando estamos en ese contexto, implicará que yo me preocupo por, que yo estoy presente en y que finalmente voy a tener esa posibilidad de reconocer esos aspectos importantes, además del aspecto clínico de ese paciente. Y un tercer aspecto que va a ser importantísimo en la relación médico-paciente es la confianza y el respeto. Entonces, si yo confío en mi médico, si mi paciente confía en mí, pues entonces es ahí donde vamos a empezar a generar ese tejido que les decía. Acuérdense, práctica social es un tejido social que vamos a empezar a generar. Y vuelvo, insisto, y como les decía, la intención de esto es visibilizar más allá de decir que ya vamos a cambiar completamente, se requiere tiempo, se requieren cambios estructurales de lo que significan esos tiempos con los pacientes y obviamente eso pues implica unos avances que muy probablemente pues iremos haciendo, pero que pues van a tener unas demoras como ya lo sabemos por muchas razones. Cuando estamos hablando entonces de esa comunicación empática y compasiva, vamos a tener tres elementos que deben ser importantes y que los deberíamos trabajar en el día a día todos, en nuestra práctica y también inclusive con nuestros estudiantes y tratar de mostrarles que puede existir esa alternativa de yo tener esa buena práctica y esa buena relación con el paciente. Entonces, lo que les decía, estar presente, ¿cierto? Dedicar ese momento, escuchar activamente, no mirar, no estar mirando el celular, no estar mirando otras cosas, no estar pendiente de otras cosas. Vamos a ver ahorita que existirán unos aspectos, digamos, factores externos que hacen que muchas veces los médicos, precisamente por esas necesidades y por esas otras condiciones, no puedan estar presentes. Y eso también hay que intervenirlo y hay que trabajar. Entonces, de esa manera, cuando yo estoy presente, puedo tener esta capacidad para dedicar tiempo, escuchar activamente, identificar aquellas situaciones problemáticas que pueda tener ese paciente, además de lo que implica ese concepto o esa enfermedad o ese diagnóstico por el cual está consultando. Ser empático implica validar las emociones y cuando estamos hablando de validar las emociones hay unos aspectos que son difíciles y es que nosotros en medicina generalmente lo que nos enseñan es a bloquear emociones. ¿Sí? Y cuando nos enseñan a bloquear emociones y aprendemos a bloquear emociones, sentir una emoción para nosotros es muy difícil y eso hace que sin hacer transferencia, obviamente, de esa parte de sentimientos, que eso es muy importante también trabajarlo, yo tengo que aprender a no hacer transferencia, de todas maneras es muy importante el reconocimiento de esas emociones, porque cuando nos permitimos esa expresión de emociones, en muchos casos vamos a encontrarnos momentos en donde tenemos tanta emocionalidad que debemos hacer un alto en el camino, retirarnos un momento, unos minutos y volver para poder seguir atendiendo a ese paciente. Esas son cosas que se van trabajando en el tiempo. Vuelvo, insisto, vamos a tener situaciones supremamente complejas en donde estos escenarios no van a ser posibles y en donde muy probablemente estemos tomando decisiones de un escenario de urgencias, pero sí vamos a tener otros espacios donde con cosas muy simples, en unos pocos minutos, se pueden generar cambios que son importantes. Y finalmente, el concepto de cuidar, ya les digo que va a ser transversal, es
tratar de aliviar ese sufrimiento y tratar de que ese paciente, esas personas también empiecen a movilizar esos recursos. Como les digo, estos son aspectos que generalmente no trabajamos de una forma, digamos, que sea aplicada, que sea práctica, sino que son simplemente conceptos que vamos aprendiendo en el tiempo, pero que al final quedan guardados en ese recuerdo, en nuestras memorias y no se aplican realmente a la práctica. Recordemos también que la participación activa en función de esos familiares y los pacientes va a ser importante. Las familias se van a convertir en algo que puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo. Y cuando sabemos hacer esa comunicación, cuando sabemos expresarnos, cuando si no tenemos esas competencias, pues entonces sabemos sí quién las tiene y de qué manera, de alguna forma, podemos ayudar en ese contexto, va a ser bien importante. Sabemos que existen familias que definitivamente con las cuales no vamos a poder trabajar, pero finalmente para eso también hay estrategias y son estrategias para que nuestros estudiantes y nuestros médicos puedan sortear esas situaciones particulares y de la mejor manera, pues entonces podamos garantizar ese mejor interés para ese paciente, para su familia y que estemos claros en nuestros dos principios de no hacer daño y nuestro principio de beneficencia. Pero como les dije, y ya finalizando, lo más importante para nosotros en este contexto es tener propuestas, ¿cierto? Y esas propuestas tendrán que ver inicialmente y necesariamente con aquellas nuevas generaciones. Esa formación médica, esas habilidades, vemos que todos ya vienen moral desde sus casas y familias, vienen que han significado constructo de su vida, sin embargo sí existe esa posibilidad y eso precisamente parte de lo que hablábamos al principio y es todo el método de razonamiento bioético en función de utilizar esa bioética como esa herramienta, pero además que tengamos esa capacidad para tomar decisiones y también a su vez para poder entender las narrativas de los pacientes, para poder entender las propias emociones como médicos y eso es un aspecto que es supremamente importante a la luz de lo que se trabaja hoy día precisamente en las escuelas de medicina, ¿cierto? En todas estas facultades en función de cómo vamos construyendo todo ese tejido, como les dije, social y de habilidades blandas. Entonces, como ustedes ven, la bioética no es simplemente el tema del principialismo, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, sino que vamos a tener un panorama supremamente amplio. Ya necesitamos ser pluridisciplinarios, pluralistas, multiculturales, necesitamos entender al otro, necesitamos entender cada una de esos contextos y de esas cosmogonías. Y el médico, si bien históricamente la bioética se ha movido, se ha movilizado, es por todos los avances en ciencia y tecnología en medicina, pues vamos a tener unos aspectos que también nos obligan a que nosotros tengamos un reconocimiento de ese ser humano que, como ya se los dije, es un ser biopsicosocial, no es un ser desagregado, no es la mente y la sociedad y el cuerpo, no, es un ser biopsicosocial. Entonces nosotros debemos como médicos también estar contextualizados y poder tener por lo menos esa capacidad de reconocimiento del otro. Así yo no esté de acuerdo, así tenga ciertas contingencias en cuanto a esos actos, también cómo vamos a sortear nuestro acto médico, nuestro principio de beneficencia y de no maleficencia en función de un concepto claro que va a ser precisamente esa autonomía, esa libertad de conciencia y también en muchos casos esas libertades de culto que van a tener nuestros pacientes. Entonces, por esa razón, desde estas perspectivas de la bioética y del método de razonamiento en bioética, tenemos unos pilares que van a ser importantísimos y que tendrán sobre todo, además de esto que están viendo ustedes acá, que es una conceptualización que tiene que ver cómo utilizo y cómo se enfocan cada uno de estos situaciones particulares, porque entonces aquí estaremos hablando de inicio de vida, de fin de vida, de relación médico-paciente, de trabajo con comunidades, de esa práctica social. Lo más importante es el trabajo de ese método en la toma de decisiones racionales. Y esto es uno de los aspectos claves precisamente en esas consideraciones que ya les he expuesto previamente.
Un tercer punto que es vital dentro de este proceso es empezar a tener claro que si no cuidamos del médico, si no cuidamos de nuestros estudiantes, pues es imposible que podamos generar y podamos cultivar esas habilidades blandas. Si yo no me cuido como médico y mis estudiantes ven que yo soy profesor, profesora y no me cuido, pues entonces es muy poco probable que ese estudiante probablemente se cuide también. Y lo mismo ocurrirá con los pacientes, pero no es simplemente el hecho de que me vean cuidar, sino básicamente la importancia de que yo me cuide, porque eso implica que yo necesito un bienestar y ese bienestar, pues entonces va a garantizar que yo me pueda cuidar, si yo me puedo cuidar al otro y de esa manera, entonces ahí sí, digamos de una forma mucho más fluida, se empiezan a generar esas comunicaciones que sean asertivas, que sean empáticas y que empecemos a tener esa relación con los pacientes y con las familias. En la promesa del médico, en la Declaración de Ginebra de 2017, aparece importante, para prestar una atención médica al más alto nivel. Esto lo dice todo, esto lo dice todo. Y entonces es ahí donde también tenemos que intervenir en esta parte, porque no estamos por fuera del otro, ¿sí? No somos sin el otro. Y esto es aspecto importante en estas contingencias. Concluyendo entonces, debemos simplemente visibilizar esas categorías emergentes que vamos a tener que empezar a reconocer también y que puedan incidir o no en eso que estamos hablando precisamente de esa humanización y esa relación médico-paciente, las nuevas tecnologías, TICs, telemedicina, inteligencia artificial, la medicina robótica, las medicinas dirigidas al consumidor. Tenemos que estar preparados también para eso y tenemos que empezar a hablar de eso en nuestras escuelas en función de cómo vamos a ir, digamos, tomando partido y mirando de qué manera vamos a afrontar cada una de estas contingencias en el diario vivir. Finalmente, entonces, tendremos que pensar en esa medicina centrada en el paciente, en donde vamos a tener algo más vivencial, más experiencial, más narrativo de lo que significa esa experiencia de estar enfermo. Es un aspecto bastante amplio y es un tema espectacular de lo que son las narrativas y las percepciones de las personas de lo que significa estar enfermo, que es muy distinto muy probablemente a lo que nosotros como médicos tengamos, lo que implica ese modelo deliberativo que ya les había mencionado, el uso racional del tiempo y los recursos, la comprensión integral de la persona, ese constructo de relación médico-paciente y sobre todo, pues lo que implica para nosotros esa promoción y prevención de la salud en función de esa parte fundamental que va a ser el cuidado. Entonces, la humanización va a implicar que tengamos por la dignidad, empatía y compasión. Y quiero decirles algo, no solamente en función de ese paciente, de ese ser humano, sino en función de nosotros mismos, porque nosotros también somos seres humanos, como se los dije. De esta manera, y de acuerdo inclusive a esos pilares del profesionalismo médico, vamos a tener una calidad en esa atención y es una calidad y una calidez en la atención que va a ser clave en ese contexto. Entonces, no soy sin el otro. Recuerden que esto es una relación de intersubjetividad y que finalmente debemos empezar a visibilizar estas circunstancias y empezar a construir ese tejido social. Entonces, pues básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes en esta sesión conjunta. Muchas gracias. Gracias, doctora Natalia. Entonces damos paso a la doctora Lady para su intervención. Doctora, puede compartir e iniciar su intervención. Dos segundos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, yo la estoy viendo. Ah, bueno. Está viendo la presentación. Sí, Bueno. listo, doctora. Gracias. Sí, sí. Bueno, buenos días para todos y todas. Dando paso, pues continuando con el tema que nos acaba de exponer la doctora Natalia. En cuanto a humanización, quiero hablarles acerca de la humanización en el parto. Sí, es un tema pues bastante
popular ahora, sí. Es una reflexión relativamente reciente que se está haciendo acerca de la forma en que las mujeres vienen teniendo los partos en todo el mundo. No es un tema nacional, buscando información, pero realmente es un tópico que ha venido teniendo pues esta misma tendencia en todo el mundo. Entonces, el objetivo que tengo con la charla es explorar los motivos detrás de la elección del parto en casa, que cada vez es una opción que están tomando más mujeres, analizar el deber ser actual del parto intrahospitalario, comprender la postura de las organizaciones científicas acerca del parto humanizado y abordar pues el reto que enfrentamos como academia en este contexto. Existe una epidemia global de reporte de abuso y falta de situaciones de abuso y falta de respeto hacia las mujeres durante el parto en instituciones de salud. O sea, realmente no es que sea un tema nuevo que estén ocurriendo esas situaciones, sino que actualmente hay una preocupación acerca como de la visibilización de esa situación en los hospitales. Con datos de la OMS, más o menos 1 de cada 3 mujeres tienen experiencias traumáticas durante el parto en instituciones de salud y se ha demostrado que ese maltrato de todo tipo, que puede ser físico, cuando hay golpe, cuando hay una maniobra de Kristeller, o de algún otro tipo como atenciones no consentidas a través de ejercicios de modelos paternalistas duros en el que el médico y el personal de salud toma todas las decisiones sin tener en cuenta las necesidades o las expectativas de las pacientes, la no confidencialidad durante la atención, la discriminación. Todos esos tipos de maltrato se asocian con malos resultados maternos y perinatales, o sea, se asocian con mayor mortalidad y morbilidad materna, con mayor presentación de asfixia perinatal y muerte perinatal. Actualmente pues existe una tendencia a la medicalización excesiva del proceso de parto, volvimos natural el hecho de medicalizar el parto y desatendimos de alguna manera las necesidades emocionales de las madres. Entonces, digamos que el llamado principal de esta conferencia es a la reflexión acerca de cómo, digamos, estamos asumiendo ese proceso, ¿sí? Si desde la medicalización, desde que es que yo necesito la vena, es que yo necesito ponerle líquidos, o qué está esperando esa paciente vivir durante este proceso. Se propone entonces un modelo humanizado del parto centrado en la experiencia de la mujer, o sea, teniendo en cuenta los deseos de las mujeres y de las familias. Esa es la definición de la experiencia positiva de parto para la OMS. A partir de 2014 más o menos, OMS está generando documentos para hacer unos derroteros acerca de cómo deberíamos manejar esta situación de parto para generar una experiencia positiva en las pacientes. Entonces, la experiencia positiva de parto es una experiencia que cumple o supera las expectativas basado pues en las creencias y todo el entorno de la mujer. O sea, esto es completamente basado en enfoque diferencial, o sea, la expectativa que tiene una mujer X es completamente diferente a otra y es completamente diferente a las mismas expectativas que tenemos como profesionales de la salud. El parto en casa se continúa eligiendo y no solamente se continúa eligiendo, sino que está siendo ahora una alternativa importante para muchas mujeres. ¿Por qué? ¿Qué motiva a las pacientes realmente elegir un parto en casa? Entonces, su principio de autonomía, ellas sienten que tienen mayor control sobre esa experiencia de parto cuando lo diseñan pues dentro de su casa. Hay desconfianza en el sistema hospitalario. Muchas mujeres de esas han tenido experiencias traumáticas dentro de los sistemas de salud o familiares, hermanas, sus madres han tenido experiencias negativas dentro de hospitales al tener sus partos. Entonces tienen temor a intervenciones innecesarias y a maltrato obstétrico. Yo sé que el maltrato obstétrico es un término que nos duele mucho, sobre todo pues digamos a los que nos dedicamos a cuidar mujeres que están en trabajo de parto. Nos duele mucho que nos digan que las estamos maltratando. Sin embargo, cuando uno hace la reflexión acerca de esa ruptura
en las expectativas que ellas tienen, o sea, que fuera de eso, pues la romantización que se tiene de la experiencia de embarazo y de parto y llegan a un ambiente hospitalario completamente medicalizado, donde te acuestan en una cama, te ponen unos líquidos endovenosos y está pasando gente todo el tiempo que no te dice nada, que no te explica nada, que ni siquiera te dice si estás dilatando, si ya entraste en trabajo de parto activo, pues obviamente eso, si nos ponemos en el lugar de la paciente, pues obviamente es una experiencia que raya en el trauma, ¿cierto? En el maltrato hacia esa paciente, pues por el desconocimiento a la que la estamos viendo enfrentada. Lo otro positivo acerca de es el apoyo familiar, el confort de estar en un espacio pues para ellos conocido, lo consideran pues un espacio completamente seguro y familiar. En cuanto a la historia, pues realmente históricamente las mujeres han tenido el parto en casa, esa era antes la norma, y ahora hay un resurgimiento de movimientos de parto humanizado donde a través de o como motivador de esa insatisfacción con los modelos hospitalarios tradicionales están retomando pues esa idea de que tener el parto en casa es una opción. El parto hospitalario garantiza un parto humanizado. Bueno, entonces digamos que el parto hospitalario es muy importante en cuanto a los modelos de salud, ¿sí? Se ha demostrado que es más seguro, ¿sí? Que las pacientes cuando tienen una emergencia es el lugar donde deben estar. Entonces, en cuanto a seguridad, el parto hospitalario es vital, ¿sí? Para garantizar pues esas seguridades de mujeres, sobre todo que se encuentran en un alto riesgo. Tenemos unos problemas frecuentes, pues, que son las intervenciones rutinarias, o sea, no estamos haciendo un análisis de realmente si todas las mujeres requieren el mismo tipo de manejo, si a todas les tenemos que dar la misma dosis de oxitocina, la misma dosis de misoprostol, si realmente necesitamos hacer esas intervenciones de la inducción de forma rutinaria y con esa falta de autonomía por parte de la paciente. O sea, realmente para nosotros es un poco complejo cuando la paciente llega con unas propuestas de decir, explíqueme, yo no quiero que se me hagan intervenciones rutinarias, sino que basado en la forma en que se vaya desarrollando mi proceso de parto, pues se vaya decidiendo si realmente necesito o no intervenciones médicas. De esa manera, actualmente, pues la experiencia de parto intrahospitalaria no siempre va a garantizar una experiencia respetuosa. Sin embargo, esa es la idea de reflexionar acerca de la forma en que lo estamos haciendo y ser mucho más empáticos y mirar cómo podemos transformar esa experiencia de parto intrahospitalario actual con una experiencia de parto pues más humanizada que pues como vamos a ver a medida que se desarrolla la conferencia pues realmente no es nada complejo. ¿Qué beneficios tiene el parto intrahospitalario? Pues los cuidados médicos inmediatos cuando hay una complicación. Hay equipos médicos, hay tecnología y hay personal entrenado para el manejo de complicaciones. Ese personal está completamente capacitado para enfrentarse a... En julio de 2022, ya hace 2 años, sale la ley 2244, no 2444, 2244 del Ministerio de Salud colombiana, de la ley de parto humanizado, ¿sí? Para la atención de la madre y del recién nacido en Colombia. Y esta ley promueve la atención adecuada basada en la evidencia científica, o sea, no es que estas mujeres vayan, pues vamos a dejar de lado la evidencia científica de cómo ellas tienen mejores resultados obstétricos y perinatales, pero respetando su autonomía, sus preferencias con un enfoque diferencial, o sea, basado en su cultura, basado en toda su cosmovisión, vamos a enfocar o aplicar esos conocimientos científicos, pero nunca dejando de lado pues este tema humanizado. ¿Qué dice la OMS y PIGO acerca del parto humanizado? Las organizaciones científicas realmente ya tienen manifestaciones acerca de que esto es necesario, que hay que promover un enfoque centrado en la mujer, respetando los derechos humanos. Es fundamental la autonomía y el consentimiento informado, o sea, planear el parto por parte de la mujer, que ellas tengan también, digamos, su responsabilidad en cuanto al autocuidado, en cuanto a asistir a los controles prenatales, en informarse acerca de qué métodos de parto existen,
qué posiciones de parto existen, cómo quiere ella tener su parto, debe practicar en su casa, cómo es que ella va a enfrentar ese momento del expulsivo, ¿sí? Todo basado pues mucho en el empoderamiento pues de esas mujeres a través de la información que ahora está ampliamente disponible y desde el lado de los profesionales de la salud pues la reducción de las intervenciones innecesarias con un apoyo total al parto fisiológico. Los derechos fundamentales del parto humanizado está la autonomía, que es fundamental, la información por parte de nosotros, información clara, veraz, darle opciones a la paciente, nunca discriminándola, sea pues desde sus concepciones culturales o desde su nivel socioeconómico. La idea es que esto no sea, que el parto humanizado, digamos, no solamente accedan las mujeres con mayores recursos, sino que sea algo pues realmente masivo y que el entorno en el que se desarrolle sea seguro y respetuoso. Las estrategias efectivas que se han demostrado ser efectivas para el parto positivo con respecto pues, a medicina basada en la evidencia son cosas muy simples. El acompañamiento permanente por parte de la pareja, la persona de... Hay estudios que han demostrado disminución de hasta 25% en la cesárea solamente porque la paciente esté acompañada con una persona de confianza. El objetivo es hacer mínima intervención, los cursos de preparación para el parto, el masaje, la música y técnicas de relajación no farmacológica eficientes y efectivas. O sea, cuando no hacer estas estrategias que mayor en cuanto para las mujeres. La materna y el contacto lo más rápido posible, siempre y cuando la condición materna y del neonato lo permitan, y la creación de planes de parto personalizados pues, por cada mujer. Hay muchos modelos en internet, animarlas a ellas a que hagan un plan de parto con el cual ellas van a estar mucho más empoderadas, van a saber realmente cuál va a ser pues como el derrotero que se va a llevar con ellas, si es pues lo que ellas ya tienen planteado previamente en un documento. Ese documento ellas lo deben socializar o con el médico que ya saben que les va a atender el parto o con el equipo pues médico que las reciba en el momento en que ingrese al servicio a tener su parto. ¿Qué intervenciones han demostrado ser efectivas? Otras intervenciones, dejar que el trabajo progrese a su propio ritmo, sin tener límites de tiempo. Esto pues es bastante complejo para nosotros los obstetras, sin embargo, es lo que debemos aprender a hacer. O sea, debemos reaprender, debemos olvidar de alguna manera cosas que habíamos hecho de forma rutinaria para volver al origen, al inicio del trabajo de parto fisiológico y permitir que el trabajo de parto inicie y progrese solo. Evitar la admisión temprana en salas de parto es fundamental para evitar las cesáreas, para que esas pacientes también tengan experiencias de parto positivas, porque van a estar menos tiempo en el ambiente intrahospitalario, y la admisión adecuada al servicio de urgencias es en trabajo de parto activo, que actualmente se considera 6 centímetros de dilatación o más. Yo creo que en esto es en lo que más fallamos, tanto la paciente como nosotros, porque la paciente se desespera pues cuando está iniciando su trabajo de parto, tiene pues experiencia de dolor y quiere ser admitida para poner la analgesia obstétrica, pues en el caso de las instituciones donde hay analgesia. Pero pues digamos que a través de una educación en esos cursos de preparación y durante las consultas de enfermería, de medicina, del control prenatal, hay que explicarle a la paciente que mientras más dilatación tenga al momento de ingresar al hospital, pues para ella realmente va a ser muchísimo mejor. Nunca retirar el acceso a los alimentos y a los líquidos, fomentar que las pacientes estén paradas, ¿sí? En movimiento, y que adopten posiciones de parto verticales. Las posiciones de parto verticales ya han demostrado que hay mejor alineación de la pelvis materna con respecto a la cabeza fetal, de la expulsión, y también
experiencias de parto para las mujeres. También, pues, si la paciente no desea estar en una posición vertical, pues permitirle que esté en la posición que le resulte más cómoda. Por eso hay que animarlas a que investiguen acerca de las diferentes posiciones de parto y durante el trabajo de parto animarlas a que estén mucho de pie, porque se ha demostrado que eso acelera la dilatación y el proceso pues también de expulsión del feto. Esto pues lo hemos hecho mal, pues por lo menos desde que yo estoy en este proceso de ser obstetra, que ya son bastantes años. Pues a nosotros nos enseñaron a acostar las pacientes, ¿sí? Y fue la forma en que nosotros aprendimos a hacer las cosas. Sin embargo, pues hay que reflexionarlo y definitivamente no es el deber ser. Actualmente hay toda la información que favorece las posiciones verticales para el trabajo de parto. Es mejor para la madre, es mejor para el feto porque se logra también una mejor circulación fetoplacentaria, disminuyen las alteraciones del monitoreo fetal y eso hace pues que también haya menos asfixia y menos cesáreas. Bueno, facilitar el contacto piel a piel inmediato entre la madre y el recién nacido. Esto no solamente en el parto, esto también debe ser en la cesárea, siempre que la madre y el feto estén en condiciones saludables, esto debe hacerse. Realmente en esto hemos avanzado poco en el contacto piel a piel en cesárea, pero pues son cosas realmente sencillas que lo único que requieren es voluntad de todo el personal, pues tanto anestesiólogos, los pediatras y el obstetra, simplemente conversar antes de la cesárea y decir, bueno, si esta cesárea, si todo sale bien, si la mamá está bien, si el bebé está bien, por favor, permitamos el contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido, que también se ha demostrado cómo esto genera un mejor vínculo, tranquiliza a la madre, va a generar también una mejor lactancia materna, una disminución del riesgo pues, de alteraciones del estado de ánimo de la madre en los días posteriores al parto y retrasar el pinzamiento de cordón, que en esto sí pues creo que hemos avanzado bastante. La idea pues ya no es hacer un pinzamiento inmediato, sino permitir por lo menos un minuto o hasta que el cordón deje de pulsar. Las intervenciones que son potencialmente dañinas cuando son rutinarias y caemos mucho todavía en el uso de ellas es la inducción del parto rutinario, la administración de líquidos rutinaria, el monitoreo electrónico fetal continuo, pues que realmente se ha demostrado que aumenta las tasas de cesárea sin mejorar el resultado perinatal. El uso de sondas, de forceps, la exploración manual del útero posparto, la succión a los bebés o las cesáreas sin indicación. Bueno, ¿cuál es el rol de nosotros como academia en la promoción del parto humanizado? Tenemos la responsabilidad de educar a nuestros estudiantes, a los futuros profesionales de la salud, tanto médicos como enfermeros, en estas habilidades pues, de la validación de los deseos y de las expectativas de las mujeres cuando van a ir a tener un bebé, la cultura del respeto, fomentar una cultura de respeto hacia las decisiones de las mujeres, y no es que la señora es muy hippie porque ella quiere pararse durante el trabajo de parto, sino permitir y adaptar pues tanto nuestras creencias, nuestras expectativas a las expectativas y creencias de las pacientes. Y también pues tenemos la obligación del cumplimiento pues, de las normas que nos plantea el gobierno, y la ley 2244 exige que el personal médico esté capacitado en este tema de la promoción del parto humanizado. Bueno, entonces se deberían incorporar módulos específicos en las universidades y programas de formación continua en cuanto al parto humanizado, hacer simulaciones y casos clínicos para fomentar el parto basado pues, en estas experiencias positivas, y debemos todos estar entrenados para escuchar y observar y respetar los deseos de la mujer en cuanto a estas decisiones de parto. Esta diapositiva hasta anoche se llamaba Hacia un futuro con partos humanizados, pero yo quise cambiarla a un presente con partos humanizados, y es que el momento de cambiar esta manera, esta postura que tenemos nosotros como profesionales de la salud es ya. O sea, es más fácil decirlo que hacerlo. Venimos de décadas y décadas de generaciones de médicos haciendo las cosas como nos las enseñaron a hacer, acostando a la paciente, poniéndole líquidos, poniendo oxitocina, poniendo misoprostol,
rompiendo membranas, haciendo episiotomías, o sea, estamos entrenados para hacer, cuando realmente lo que tenemos que hacer es observar, escuchar y realmente el deber ser del médico actualmente es estar completamente entrenado para cuando una emergencia ocurre y saberla tratar. Pero de resto es permitir que el parto se dé de forma natural y de la forma en que la mujer quiere. Si ella quiere acompañada, si ella quiere parada, sentada, acuclillada, acostada, es simplemente vigilar, escuchar a la mamá, escuchar el feto y, y estar dispuestos, listos en caso de una emergencia. Ese pues es el deber ser. Nos falta bastante para eso. Nos falta demasiado. Tenemos además pues, o sea, no solamente es que nos entrenaron de la manera en que nos entrenaron, sino que también tenemos de otro lado, pues mucha responsabilidad con estas mujeres, ¿cierto? No solamente la responsabilidad de una experiencia positiva de parto, sino pues que obviamente también tenemos que tener ese resultado obstétrico y perinatal bueno, es que la paciente pues debe salir saludable y su hijo también. Entonces pues realmente tenemos bastante los médicos y las enfermeras en cuanto a este tema, ¿cierto? Porque tenemos toda la responsabilidad humana y también toda la responsabilidad médica y médico-legal de esta situación. Es una situación muy compleja, pero realmente lo que quería transmitirle es que humanizar el parto, si nos ponemos como a analizarlo, pues es algo relativamente sencillo, es simplemente volver al origen, hacer la mínima intervención posible y permitir que ellas pues tomen las decisiones que quieran tomar, que eso pues realmente ha demostrado que de la experiencia de parto. Bueno, tenemos una responsabilidad compartida, médicos, enfermeras, familias y el sistema de salud, porque el sistema de salud también tiene bastante que aportarnos, espacios más grandes, espacios más amplios, mayores tiempos de atención para las pacientes, para hacer mucho más educación, espacios para los cursos prenatales, ¿cierto? Todos estos temas de humanización, de no parto, de parto en movimiento, de cómo la mujer puede aprender a comportarse o cómo se quiere ella comportar durante su trabajo de parto, qué expectativas tiene, qué dudas tiene. Para eso pues necesitamos tiempo y también pues las salas de parto pues realmente pues actualmente son pequeñas y probablemente pues requieren unas remodelaciones para hacer este enfoque humanizado. Las directrices pues de todas las sociedades científicas y en general de los gobiernos es a garantizar que todas las mujeres tengan acceso a una atención digna y respetuosa. Bueno, tener muy en cuenta pues esta frase que el parto no es solamente un proceso fisiológico, sino también un evento emocional y cultural. Y cuando nosotros atendemos mujeres en trabajo de parto, pues somos muy conscientes de eso, que no es solamente una señora que va a ir a tener un bebé, sino que ahí detrás hay toda una familia y toda una sociedad que está detrás de ella y que realmente es un evento demasiado importante, es el nacer pues de otro ser humano que finalmente va a enriquecer pues este planeta y es una responsabilidad muy importante el hecho de mejorar esa experiencia de parto de las mujeres pues, en nuestro medio, que es lo que nos compete a nosotros, pero es una política mundial. Eso era lo que tenía para compartirles. No sé qué preguntas, dudas tengan. Muchas gracias, doctora Lady, doctora Natalia, por su conferencia. Antes de dar paso a si hay preguntas, quisiera decir dos cositas. Nosotros elegimos este tema hoy, dado que es un aspecto muy importante en la ruta materno-perinatal. Cómo debemos de acogernos a la ruta, y una de las directrices que nos trae esta ruta de atención está todo lo que es la parte de la humanización desde la gestación hasta el momento del parto. Este es un tema que es válido para todos los profesionales de la salud que hoy estamos en nuestra facultad. ¿Por qué? Porque hemos venido trabajando
unidos en un equipo interdisciplinario, nuestros profesionales de la medicina, los profesionales en enfermería, educadores físicos. Hemos trabajado y hemos intentado hacer esos programas, por lo menos desde la preparación para la maternidad, para llegar a que nuestras madres y nuestras familias puedan tener un parto humanizado y podamos no solo cumplir la ley, sino dar una atención adecuada. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas. En el chat hemos podido observar muchas felicitaciones a, a la doctora Lady, a la doctora Natalia por la conferencia. Y si tienen alguna pregunta, es el momento de que se la hagamos antes de darle la palabra a nuestro decano para hacer el cierre de la sesión. Yo quisiera hacer una pequeña intervención. Sí, sí, doctora, Dulce, te claro. escuché como lejitos. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, señora. Mazo. Dale. ¿No? Bueno, no, pues en realidad yo lo que tengo es una preocupación por la... Es bastante simpática la coincidencia del tema. Cuando ayer recibí una queja de un grupo de estudiantes de medicina con uniforme azul, o sea, pues que están en quirúrgica, no los identificaron, en una cafetería, hablando de una mesa separada de otra, hablando a los gritos prácticamente sobre los genitales y los traseros de los pacientes, y de que eran muy feos y que qué pereza ir a ver traseros y bueno, etcétera. Me parece terrible que nuestros estudiantes tengan ese tipo de actitudes tan soeces, descorteses, imprudentes, en una cafetería cercana a un hospital donde también hay pacientes. Es decir, es súper interesante las charlas que dieron, pero lo que yo quiero mostrar es que estamos todavía peor. O sea, todavía estamos peor, no solamente es en esos aspectos que mencionan las dos doctoras que expusieron, que fueron espectaculares, sino en el diario vivir, en la cotidianidad, en la manera como nos referimos a los pacientes, en la manera como interactuamos en sitios públicos y demás. Yo creo que está faltando algo en la formación del médico, o sea, estamos formando básicamente competentes, es decir, o sea, ni siquiera tienen un mínimo talante de cortesía y de respeto con el paciente. O sea, es que el paciente, me perdonan la palabra, el paciente no es un culo feo, el paciente es un paciente. Entonces yo no sé, yo creo que eso tiene que ser de todos los profesores, constantemente. ¿Cómo vamos a lograr que estos muchachos pues sean, no sé, civilizados? Es que no sé ni qué palabra utilizar. O sea, para mí fue terriblemente sorprendente esa queja que recibí porque no me cabe en la cabeza que un estudiante de medicina haga eso. Entonces, yo simplemente quería mencionar que estamos peor de lo que se mencionó en la charla. Gracias. Sí, Luz Helena, que complementando como eso, de pronto normalizamos muchas veces comentarios que se hacen acerca pues de las pacientes, acerca de comentarios de pasillo, de cafetería, y eso pues finalmente termina siendo violación a la privacidad de los pacientes, ¿cierto? O cosas tan simples como, pues por ejemplo en obstetricia es algo muy sensible porque pues nos enfrentamos mucho a la desnudez de las pacientes, ¿cierto? Y muchas personas normalizan el hecho de que la paciente está ahí, pues digamos que de alguna manera es como quitarle, pues obviamente el morbo de que la paciente esté desnuda, pero ya nos vamos al extremo de que no nos importe que la señora esté ahí con las piernas abiertas y que no le brindemos una sabanita para que se tape. Pues es como lo mínimo, ¿no? O sea, si yo le voy a hacer una ecografía transvaginal a una paciente, lo mínimo es proveerle una sábana, probablemente no, ella se va a sentir más segura, simplemente es eso, o sea, al final de todas formas yo voy a tener que acceder a los genitales de la paciente, pero solamente el gesto de yo la quiero tapar, o sea, yo no quiero que usted esté ahí
toda abierta y que todo, si hay más personas o si ella está es con una amiga y no con el esposo, es algo como tan simple, tan humano, pero tan simple, o sea, y muchos, pues digamos, en la forma en que atienden a sus pacientes, ni siquiera eso, ¿cierto? Ni siquiera eso, o si la sábana está untada de sangre, si está untada de popó, llega el personal y es proveedor esa, son cosas pues realmente muy básicas, o sea, la forma en que se mejora la experiencia en general de atención de una persona, llámese en el contacto con un fisioterapeuta, con un profesional de deporte, con un profesional de enfermería, médico, lo que sea, hace la diferencia cosas que no nos cuestan absolutamente nada. Entonces decimos, ¿qué necesitamos para que se mejore la experiencia de parto de las mujeres, pues en este caso específico, o la experiencia de pasar por un hospital? Realmente no necesitamos nada que valga plata, solamente eso, la actitud de las personas y pues realmente es algo complejo y que probablemente nos va a costar años esta reflexión, ¿cierto? Y es cómo hacer que pues para que los profesionales, tanto los que están en formación como los que ya están formados, porque pues los que están en formación, pienso yo que hasta tienen más esperanza porque están en ese proceso de formarse, pero pues ya profesionales formados que persisten atendiendo a las pacientes de esa manera, ¿cierto? Esa visión de yo doy todas las órdenes, no me importa que el paciente esté desnudo, pues porque como que hace parte del paisaje que todo el tiempo tenemos que estar viendo. Son reflexiones pues que hablábamos con Natalia, probablemente por ahora no nos lleven a ningún cambio, pero solamente la visualización del problema, pues es el principio, ¿no? Del deber ser, ¿cierto? Que es empezar a cambiar esa situación. Eh, una intervención en el chat que me parece importante, que lo plantea la profesora Lorena Gómez. Ella dice que debe entrar a clase, pero deja una reflexión eh, muy acorde con lo que está planteando la profesora Luz Helena, y dice, quisiera poner en reflexión a nosotros como profesores, en cómo estamos involucrando la humanización en la enseñanza, cómo tratamos a los estudiantes y cómo estamos, por medio del ejemplo, naturalizando el trato centrado en la enfermedad del paciente y no en la persona. Sugiere que desde la facultad se empiecen a hacer intervenciones en los docentes en aspectos de humanización para que después esto sea reflejado en los estudiantes. Y Blanca Isabel hace una pregunta, dice que esta sí más dirigida a la doctora Lady, quisiera preguntar por la reglamentación que existe para los residentes o estudiantes realicen los tactos vaginales y el acompañamiento en los partos a los obstetras. No sé si la doctora Lady quisiera contestarla para ir cerrando ya la sesión por parte del señor decano y agradecerle de nuevo a nuestras profesoras porque, como lo decía tanto la doctora Natalia como la doctora Lady, este es un tema muy sensible para todo el proceso del trabajo que hacemos con nuestros pacientes, pero de estar preparados de la salud y los profesionales que en un momento intervenimos con pacientes. Para doctor Sí, Villegas. pues actual el procedimiento que vaya a hacer un estudiante lo debe hacer en compañía de su docente y siempre hay que pedirle permiso a la paciente, presentarse, pedirle permiso y explicarle qué se le va a hacer y qué objetivo tiene pues la realización del procedimiento. Pues digamos que si las pacientes, pues por lo menos en el hospital cuando ingresan, ellas tienen, se les da, ellas aceptan durante su proceso de atención y negarse o a participación
del personal en formación. Doctor Villegas. Bueno, yo creo que el tema sin duda es del y creo que como lo menciona la doctora Lucelena, hay preocupaciones grandes y yo diría que también tiene que ver, o sea, no solamente creo que son los estudiantes, también muchos de nosotros y muchos de los profesores también tienen actitudes que no corresponden. Entonces yo creo que es algo, me parece que es muy importante tocar este tema. Eh, Obviamente, bueno, ya pues por razones de tiempo, creo que es supremamente con la atención del parto humanizado. Creo que algunas instituciones como el CES Hospital de Caldas pues ha venido trabajando mucho en eso, igual pues la Clínica Hospedale, que son los dos sitios principales donde se atienden partos en la ciudad y creo que en eso tenemos que seguir trabajando. Yo creo que con este tema y quiero invitarlos desde ya, no sé si la doctora Claudia Jaramillo está todavía por acá, no sé si está. Doctora Claudia, creo que es importante, tenemos un evento en el mes de octubre que precisamente toca el tema de humanización. Entonces yo quisiera también invitarlos desde ya, porque me parece que este se ha realizado desde hace varios años y yo siento que no tiene la asistencia de pronto de uno que quisiéramos, porque este es un tema que está más allá de lo mediático que hay ahorita con el tema de humanización y con el tema de trato a los estudiantes y en fin, todo lo que ha venido sucediendo, creo que es un tema que nos sigue tocando, o sea, que es para todos y creo que estos espacios como es que vamos a tener en el mes de octubre, pues yo los invito desde ya y de pronto la doctora Cata nos puede complementar un poquitico de eso porque creo que son espacios que los tenemos que aprovechar, donde vienen personas que tienen muchísimo conocimiento del tema y creo que este es uno de los temas, este que acabamos de tocar del parto, que yo sugeriría que se tocara en esas sesiones porque creo que es de la mayor importancia, doctora Cata. Gracias, doctor Carlos. Buenos días para todos, para todas, por este espacio. Extenderles una especial invitación y nos acompañen en nuestro ya esperado evento Humanismo y Salud que realizará el viernes de octubre de este año. Hemos estado trabajando con el profesor John Eder, con el doctor Bernardo Campo, con quienes estamos pues organizando el evento. Nos convoca un tema muy importante que mencionaba la doctora Natalia en términos de esas categorías emergentes y esa categoría en la cual nos vamos a centrar es la inteligencia artificial porque también tiene mucho que ver con el quehacer nuestro como profesionales de la salud, como enfermeras y demás, por las implicaciones que tiene, ¿cierto? Y también porque tiene temas muy sensibles en lo que da cuenta de la ética y de la bioética y del manejo de la información. Entonces, esperarlos ese día y contarles también que vamos ya, el tiempo pasa, vamos a celebrar ya los 15 años de nuestro Salón de la Memoria Histórica de la Salud. Entonces, es un evento también para recordar, para reconocernos y para seguir en estas temáticas. Entonces, pronto les compartiremos la agenda, los invitados y reiterar, viernes 18 de octubre. Muchas gracias, doctor Carlos. Perfecto, bueno, entonces, agradecer la presencia y reiterar la invitación a esta sesión, actividad de, esperamos entonces el día, con el mayor esa, tomar esto como una feria de universidad, de facultad para un feliz fin de semana. Para todos. Muchas Bueno, gracias. Feliz día. Feliz